Bueno, muchachos, primero que nada, muy buenos días. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca del metabolismo del glucógeno, específicamente de las rutas metabólicas que corresponden a la glucogenogénesis y a la glucogenólisis. Recordamos que el glucógeno es una forma de almacenamiento de energía en forma de glucosa que se da principalmente en el tejido hepático y en el tejido muscular. Sin embargo, existen bastantes diferencias metabólicas entre el procesamiento en el tejido muscular y en el tejido hepático, principalmente gracias a las formas de regulación que existen en ambos tejidos, que son diferentes entre sí, y también en base al fin del almacenamiento del glucógeno, o sea, con qué finalidad yo almaceno ese glucógeno y cómo lo voy a utilizar posteriormente cuando transforme de glucógeno a glucosa, cómo voy a utilizar esa glucosa. Entonces, sin más que acotar, pues entremos en materia. El glucógeno. Como bien sabemos, el glucógeno es un polisacárido complejo formado principalmente por uniones de glucosas gracias a enlaces glucosídicos de tipo alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿De acuerdo? Recordemos que espacialmente el carbono 1 habitualmente se ubica en la mayoría de los diagramas que vamos a encontrar en la literatura, va a estar así. El carbono 1 se va a ubicar en el vértice más hacia la derecha de la glucosa. Por el contrario, el carbono 4 se va a encontrar más hacia el vértice hacia la izquierda de la glucosa. Por lo cual, que si unimos un carbono 1 con un carbono 4, vamos a tener un enlace completamente lineal que va a permitir que la disposición espacial de las moléculas de glucosa sea de forma lineal. Por el contrario, el carbono 6, ¿okay?, se encuentra en el vértice habitualmente superior de las glucosas, que vamos a ver en los distintos diagramas de los libros. Por lo cual, si yo uno el carbono 1 con el carbono 6, vamos a tener una disposición, por decirlo de alguna forma, en forma de escalón. Y esa disposición espacial es lo que permite que el enlace alfa 1,6 constituya las ramificaciones de la molécula del glucógeno. En la siguiente imagen, en la parte A de la imagen, como podemos observar acá, ¿okay?, tenemos una molécula de glucógeno. Vemos que tenemos una especie de cadena lineal aquí que sigue el cursor, ¿ok? Y tenemos ramificaciones que parten a partir de las cadenas lineales. ¿Cuáles son las cadenas lineales? Las cadenas lineales, muchachos, van a ser todas aquellas cadenas en las cuales ustedes, o bueno, toda aquella cadena que ustedes vean que los residuos de glucosa están dispuestos de forma adyacente y de forma lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que una cadena lineal podría ser esta que estamos considerando acá. ¿De acuerdo? Otra cadena lineal podría ser, sin considerar esto que está aquí, esta cadena a partir de este residuo que está señalando con el cursor. Si seguimos, esto es una cadena lineal también. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde se encuentran los enlaces alfa 1,4 y los alfa 1,6? Los enlaces alfa 1,4 se encuentran aquí, ¿okay?, entre los residuos de glucosa que se disponen de forma lineal. Mientras que los enlaces alfa 1,6 son las bases, es decir, este enlace que estamos señalando acá, las bases de las ramificaciones que se da posteriormente a partir de la síntesis de una cadena lineal. ¿Okay? Entonces, es importante tener en cuenta esta estructura del glucógeno debido a que esta estructura nos va a determinar la acción de múltiples enzimas que vamos a ver posteriormente cuando entremos en las rutas metabólicas específicas. Fíjense que el carbono 1 y el carbono 4 se disponen de forma adyacente y que al formar el enlace glicosídico, los residuos de glucosa adquieren una disposición lineal. Por el contrario, cuando se une el carbono 1 de una glucosa con el carbono 6 de otra, adquiere esta forma de escalón o de ramificación que permite constituir lo que serían las ramificaciones de la molécula de glucógeno que constituye, ¿okay?, un polisacárido que, si nos fijamos, tiene una estructura arboriforme. ¿De acuerdo? Entonces, las rutas metabólicas que vamos a conversar el día de hoy se basan fundamentalmente en la transformación de dos moléculas, la molécula de glucosa y la molécula de glucógeno.
Fíjense, considerando que el glucógeno es un polímero de glucosas, es decir, la unión de muchas glucosas entre sí, hablamos de un proceso de glucogenogénesis cuando unimos esas glucosas, es decir, las polimerizamos, formando glucógeno. Posteriormente, vamos a hablar de lo que sería la glucogenólisis, que constituye el proceso inverso, es decir, la degradación de las moléculas de glucógeno en moléculas de glucosa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aprovechar dichas moléculas de glucosa que, como les había comentado antes, se aprovechan de forma diferente en el tejido hepático y en el tejido muscular, que son los principales tejidos que se relacionan con el metabolismo del glucógeno. Hablemos de la glucogenogénesis, ¿de acuerdo? En el siguiente esquema o en el siguiente diagrama vamos a observar el proceso de glucogenogénesis acoplado con el proceso de glucogenólisis. Sin embargo, en esta parte de la video lección vamos a considerar lo que sería la mitad izquierda, ¿ok? Es decir, de aquí hacia la izquierda, ¿ok? Todo esto lo vamos a considerar en la parte de glucogenogénesis. Fíjense, tenemos que principalmente el primer paso que debe darse para que se siga un proceso de procesamiento de glucosa, cualquiera que este sea, ¿okay? Lo primero que se debe hacer es permitir el ingreso de la glucosa al tejido. Sabemos que en el tejido hepático el ingreso de glucosa se da a través del transportador GLUT2, que es un transportador constitutivo expresado en la membrana apical de lo que sería los hepatocitos. ¿Qué sucede? Que en el tejido muscular sabemos que esto no es así. En el tejido muscular hablamos de una captación de glucosa dada principalmente por los transportadores GLUT4, que recordemos que en condiciones de ayuno se encuentran en forma de vesículas dentro de la célula. Posteriormente, con la interacción de la insulina con su receptor y su respectiva transducción de señal, se desencadena un mecanismo en el cual se translocan las vesículas que contienen GLUT4 hacia la membrana apical, o por decirlo de alguna forma, hacia la membrana de lo que sería nuestra célula muscular, permitiendo de esta forma la captación de glucosa. Ahora, esta glucosa en un inicio debe ser fosforilada. Dicha acción va a ser dada por una enzima denominada glucoquinasa a nivel del tejido hepático. A nivel del tejido muscular va a estar dado por por las enzimas denominadas exoquinasas. Recuerden que la glucoquinasa y las exoquinasas son isoenzimas, es decir, enzimas que catalizan la misma reacción. ¿Qué sucede? La glucoquinasa es un tipo de exoquinasa. La exoquinasa la dividimos en 1, 2, 3 y 4, las cuales están ampliamente distribuidas en los distintos tejidos del organismo. Sin embargo, la exoquinasa 4 presenta una actividad enzimática un poco diferente en cuanto a su cinética del resto de las exoquinasas. Y esta glucoquinasa es la que se encuentra exclusivamente a nivel hepático. ¿De acuerdo? Entonces, con el gasto de un ATP, fosforilamos la glucosa y la convertimos en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, como bien sabemos, es el primer metabolito que puede dirigirse a múltiples rutas de procesamiento de la glucosa, como lo son la glicólisis y la vía de las pentosas fosfato, que podemos observar aquí en nuestro diagrama. ¿Okay? Glucólisis y vía de pentosas fosfato. A su vez, esta glucosa 6-fosfato posteriormente es mutada, es isomerizada, cambiando el grupo fosfato del carbono 6 al carbono 1. Y esta catálisis, ¿okay?, la realiza la enzima fosfoglucomutasa. Posteriormente, la glucosa 1-fosfato es sustrato de una enzima denominada UDP-glucosa pirofosforilasa. La UDP-glucosa pirofosforilasa en lo que se basa es en la degradación, o mejor dicho, en la utilización de un trifosfato de uridina, que es el UTP, se excinde y se une a la molécula de glucosa, liberando pirofosfato, y la molécula que se constituye ahora y que permite el continuo de lo que sería el proceso de glucogenogénesis es la molécula de UDP-glucosa, que es lo que se conoce como difosfato de uridina y glucosa. El difosfato de uridina y glucosa, posteriormente, ¿okay?,
eh, es sustrato de una enzima denominada glucógeno-sintasa. La glucógeno-sintasa de lo que se encarga es de tomar la UDP-glucosa, ¿ok? Y liberar el UDP que estaba antiguamente unido a la glucosa y utilizar la molécula de glucosa uniéndola, ¿ok? Con glucógeno. ¿De acuerdo? Fíjense. Fíjense que les dije que se une con glucógeno. Habitualmente, cuando uno va a sintetizar una cadena de glucógeno, ¿ok? Desde un principio, sin tener nada de glucógeno antes, uno utiliza una molécula denominada glicogenina o glucogenina, que es muy similar a un glucógeno normal, ¿de acuerdo? Pero que no tiene una funcionalidad práctica como tal, es decir, la glicogenina no puede degradarse. El glucógeno sí, que es el proceso que conocemos como glucogenólisis. Entonces, nosotros tomamos residuos de glucosa y los empezamos a unir a lo que serían los esqueletos carbonados de la glicogenina y formamos el glucógeno primordial. ¿Qué sucede? Que este glucógeno primordial también puede agrandarse, ¿ok? Uniendo de nuevo moléculas de glucosa, que es lo que podemos observar aquí, ¿ok? Entonces, fíjense que el difosfato de uridina y glucosa puede unirse a la glicogenina para formar glucógeno primordial o bien puede utilizarse para unir nuevos residuos de glucosa al glucógeno primordial, alargar la molécula de glucógeno, ¿ok? Liberándose el UDP, gracias a a la enzima que habíamos mencionado, que es la glucogenosintasa. La glucogenosintasa de lo que se encarga es de formar enlaces alfa 1,4, ¿ok? Por lo cual la glucogenosintasa de lo único de lo que es responsable es de la síntesis de las cadenas lineales, ¿ok? Ahora, ¿cómo se da la ramificación del glucógeno? Posteriormente a la síntesis de estas cadenas lineales, actúa una enzima denominada enzima ramificante del glucógeno, que vamos a ver su actividad en la próxima lámina, y que de los que se va a encargar básicamente es de formar las ramificaciones respectivas en la molécula de glucógeno, que habitualmente se dan cada 8 o 12 residuos de glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que es importante acotar es que la glucogenosintasa es la enzima regulable de todo este proceso. La enzima regulable, como bien sabemos, es la que dictamina de forma apropiada si el proceso, en este caso de glucogenogénesis, se va a dar o si no se puede dar debido a la condición metabólica o no es favorable metabólicamente hablando para el individuo. ¿Okay? Ahora, hablemos un poco de la enzima ramificante. La enzima ramificante se basa, ¿ok?, en este diagrama. En este diagrama se puede reflejar cómo es la actividad de la enzima ramificante de una forma sencilla, esquemática, concreta y correcta. Fíjense que la glucogenosintasa agrega estos residuos de glucosa que están en color verde en una molécula de glucógeno preexistente, que como ven aquí tiene su ramificación respectiva. Entonces, tomamos la UDP glucosa, ¿ok? Y la vamos polimerizando en forma de una cadena lineal. Ahora, ¿qué hace la enzima ramificante? La enzima ramificante exciende esta cadena de glucosas que acaba de sintetizar la glucogenosintasa, ¿ok? Y la une mediante un enlace alfa 1,6 a otro residuo de glucosa, generándose una ramificación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que se realiza es un proceso de elongación de las cadenas lineales correspondientes a nuestra molécula de glucógeno, y posteriormente a dicha elongación se exciende estos residuos que acaban de ser polimerizados para ser transferidos y generar una ramificación. En base a eso podemos deducir cuál es la actividad enzimática de la enzima ramificante, es decir, cuál es su nombre bioquímicamente hablando. Si nosotros tenemos un enlace alfa 1,4 que es escindido y tenemos un residuo de enlaces
o un residuo de glucosas unidas por enlaces glicosídicos que son transferidos a otro residuo de glucosa, podemos hablar de que esta enzima recibe el nombre de alfa 1,4 alfa 1,6 glucosiltransferasa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo, ¿ok? A partir de un enlace alfa 1,4, convirtiéndolo en un enlace alfa 1,6 y transfiriendo un radical constituido por múltiples moléculas de glucosa, como por ejemplo el glucosil, que sería este radical que se encuentra acá y que colocamos e insertamos con un enlace alfa 1,6 posteriormente en un residuo de glucosa diferente, generando una ramificación. ¿Ok? Ahora, hablemos del proceso de glucogenólisis y posterior a este, vamos a hablar de la regulación coordinada que se da entre estas dos rutas metabólicas. ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada, hablemos de la glucogenólisis. La glucogenólisis ahora la vamos a tomar, si bien es cierto, la glucogenogénesis era la parte izquierda de nuestro diagrama, ahora vamos a considerar la parte derecha del mismo, en donde vamos a tener lo que es el proceso de glucogenólisis. Entonces fíjense que nosotros tenemos nuestra molécula de glucógeno con unidades glucosilo que tienen enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Fíjense, la enzima responsable de romper o de generar la excisión de las moléculas de glucosa del glucógeno y separarlas y de forma individual, sintetizando glucosa-fosfato, específicamente glucosa 1-fosfato, es la enzima fosforilasa. ¿Qué sucede? Lo recomendable es nombrar esta enzima por su nombre completo. Su nombre completo es glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Fíjense que hablamos de un proceso de fosforólisis en este caso. ¿Qué quiere decir un proceso de fosforólisis? Un proceso de fosforólisis es un proceso mediante el cual añadimos un grupo de fosfato inorgánico, es decir, de ortofosfato, ¿ok?, a las moléculas de glucosa, y la adición de dicho grupo fosfato va a escindir el enlace que existe entre una glucosa y otra, por lo cual la glucosa que se libera va a estar unida a este grupo fosfato que acabamos de introducir en nuestra molécula de glucógeno, rompiéndola y liberando glucosa 1-fosfato. ¿Qué sucede? Aparte de la actividad de la fosforilasa, tenemos una enzima denominada enzima desramificante. La enzima desramificante, ¿ok?, es un complejo multienzimático más que una enzima individual, de forma que la enzima desramificante tiene dos actividades peculiares. Una actividad es la actividad glucanotransferasa y otra es la actividad desramificante per se. Esto lo conversaremos en unas diapositivas más adelante, y lo que quiero que quede además de esto es que la enzima glucógeno fosforilasa es la enzima regulable en el proceso de glucogenólisis. ¿De acuerdo? De todas formas, más adelante conversaremos cómo es el proceso de regulación coordinada tanto de la glucogenogénesis como de la glucogenólisis. Fíjense, hablemos ahora entonces de lo que sería la glucógeno-fosforilasa, porque ella tiene un mecanismo de acción. O sea, la catálisis, la reacción que cataliza la glucógeno-fosforilasa es una reacción bien particular. Es una reacción de, como hemos mencionado antes, de fosforólisis. ¿Por qué se denomina fosforólisis? Porque se rompe un enlace, por eso el sufijo lisis, y esta escisión se da a partir de la introducción de un grupo de fósforo inorgánico en forma de ortofosfato. Si observamos la siguiente imagen, vemos cómo tenemos una cadena de glucógeno, ¿ok? Fíjense, aquí está una molécula de glucosa y esta N que se encuentra en el vértice inferior derecho indica que son múltiples cadenas de glucosa unidas entre sí, lo cual determinaría la cadena de glucógeno. Ahora,
Esta glucosa que se encuentra fuera del corchete corresponde a la glucosa terminal del glucógeno, es decir, la última glucosa que está presente en la cadena. Fíjense que por la acción de la glucógeno fosforilasa añadimos un grupo fosfato inorgánico o también denominado ortofosfato. Esto es lo que vimos en el diagrama anterior como PI. ¿Okay? Este grupo de ortofosfato inorgánico se añade a nuestra molécula de glucógeno y se encarga de romper, ¿okay?, este enlace que existía entre el carbono 1 de esta glucosa y el carbono 4 de la siguiente. De esa forma, nosotros tendríamos esto. Tendríamos una glucosa, ¿ok?, 1-fosfato ya separada totalmente de la molécula de glucógeno y una molécula de glucógeno que sigue con sus residuos de glucosa unidos todos entre sí, y este proceso de fosforólisis se va dando secuencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se degrada la glucosa terminal y ahora que quitamos esta molécula de glucosa que estaba al final, vamos a proceder a quitar esta. Y así se realiza consecutivamente hasta llegar 4 residuos de glucosa antes de una ramificación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a verlo mejor en la siguiente lámina, que es precisamente la actividad de la enzima desramificante. La enzima desramificante, como les había comentado antes, la glucógeno-fosforilasa degradaba todos los residuos de glucosa unidos por enlaces alfa 1,4, ¿okay?, hasta 4 residuos de glucosa antes de una ramificación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya degradó toda una cadena por aquí, ¿okay?, de residuos, digamos, rojos, ¿okay?, y luego quedaron estos 4, el residuo de la ramificación y otros 3 más consecutivos. ¿Qué sucede ahora? La enzima desramificante, ¿okay?, tiene 2 actividades enzimáticas. ¿Por qué? Porque, como bien habíamos comentado antes, la enzima desramificante, más que una enzima per se, es un complejo multienzimático que tiene 2 actividades enzimáticas. La primera consiste en la actividad alfa 1,6, alfa 1,4 transglicosilasa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo un enlace alfa 1,6, lo corto, por eso se llama glicosilasa, y los residuos de glucosa que me quedaron unidos allí, ¿okay?, los transfiero formando un enlace alfa 1,4. De allí que estos 4 residuos que tenemos acá en nuestra ramificación que no pudieron ser liberados por la glucógeno fosforilasa, estos 3 que se encuentran en color rojo son transferidos y colocados con un enlace alfa 1,4 y adquiere la forma, nuestra molécula de glucógeno va a tener una forma lineal de nuevo, y esa forma lineal posteriormente va a seguir siendo degradada por la glucógeno fosforilasa. Sin embargo, el residuo de glucosa que constituye per se el enlace alfa 1,6 todavía no ha sido quitado, ¿ok? Por lo cual actúa la segunda actividad enzimática de la enzima desramificante, como lo es la alfa 1,6 glicosilasa. ¿Qué quiere decir esto? Que la alfa 1,6 glicosilasa, mediante un proceso de hidrólisis, fíjense la diferencia. Fíjense que la glucógeno-fosforilasa quitaba cadenas lineales de glucosa con enlaces alfa 1,4, metiendo fósforo y haciendo fosforólisis. La enzima ramificante, mediante su actividad alfa 1,6 glicosidasa, lo que va a hacer es un proceso de hidrólisis de cadenas, o mejor dicho, de moléculas de glucosa unidas por enlaces alfa 1,6 que generan ramificación. ¿Ok? Miren la diferencia entre las dos enzimas. Una realiza hidrólisis, la otra fosforólisis. Una requiere de agua, otra requiere de fosfato.
Una requiere o una rompe enlaces alfa 1,6, otra rompe los enlaces alfa 1,4. Una rompe lo que son las ramificaciones y la otra rompe las cadenas lineales. ¿Ok? Entonces es importante esta enzima también. De allí las dos actividades que son la alfa 1,6, alfa 1,4 transglicosilasa, la primera, y alfa 1,6 glicosilasa, que mediante un proceso de hidrólisis genera un residuo de glucosa, que fíjense además que no es glucosa 1-fosfato, sino glucosa libre directamente. ¿Okay? Ahora, hablemos de la regulación coordinada del metabolismo del glucógeno en ayuno. En ayuno, fíjense, la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, ya habíamos visto que es un proceso reversible en los diagramas cuando explicamos las distintas rutas. La transformación de glucosa 1-fosfato a UDP-glucosa es un proceso irreversible, al igual que en la unión de la glucosa a la cadena de glucógeno primordial, alargando la cadena de glucógeno primordial, o la unión del glucógeno a la glicogenina para formar ese glucógeno primordial. Entonces, vamos a tener dos enzimas, bueno, tres enzimas que son muy importantes en la regulación. ¿Cuáles son estas enzimas? De estas tres enzimas, dos participan en el proceso y una participa nada más en la activación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros habíamos conversado de que para la síntesis del glucógeno, la glucogenosintasa era la enzima regulable. Fíjense en esto. La glucogenosintasa, cuando está desfosforilada, tiene un incremento en su actividad. Por eso es que está denotada con el color verde. Mientras que cuando se fosforila genera un cambio conformacional que se traduce en una inhibición de su actividad por una modificación covalente reversible, como lo es la adición del grupo fosfato. Fíjense, ahora, ¿quién es el responsable de este proceso? ¿Quién desactiva la glucogenosintasa? Bueno, sería lógico pensar que como estamos en un estado metabólico de ayuno, tenemos unas altas concentraciones de glucagón, ¿okay? Por lo cual el glucagón, mediante su cascada y mediante la activación de su mecanismo de transducción, va a desencadenar en la activación de dos enzimas, ¿ok? Una es la pKa, que ya la conocemos, y la otra se denomina fosforilasa quinasa. El nombre completo de esta enzima es glucógeno fosforilasa quinasa, ¿de acuerdo? Entonces, estas enzimas, fíjense, esta es una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico y esta enzima también es una quinasa, por lo cual ellas van a ser las responsables de la fosforilación de la glucogenosintasa y por tanto su inactivación. Bueno, entonces tenemos ahora la inactivación de esta enzima y a partir de esta inactivación vamos a tener lo que es la inhibición de este proceso, que es la síntesis de glucógeno, es decir, la glucogenogénesis. Es lógico pensarlo. Si estamos en una condición de ayuno, no queremos tomar la poca glucosa que tenemos en nuestro plasma para almacenar y reservar esa energía. Más bien lo contrario, nos gustaría tomar la energía almacenada y transformarla en glucosa para liberar esto al plasma y que posteriormente esta glucosa sea utilizada por tejidos nobles como lo son el cerebro y el eritrocito, los cuales requieren de un aporte de glucosa constante gracias a la ausencia del metabolismo de otros macronutrientes para obtener ATP, como les dije, en cerebro y en eritrocito, debido a que son tejidos nobles. De acuerdo. Entonces, aparte de esto, vamos a tener una enzima denominada fosforilasa quinasa, que es la misma enzima que habíamos mencionado aquí arriba. Esta enzima, cuando está desfosforilada, al contrario de la glucogenosintasa, va a estar inactivada, por lo cual la fosforilación, ¿okay?, por parte de la pKa, ¿okay?, inducida a su vez por el glucagón, va a inducir la activación de la fosforilasa quinasa, ¿okay?, la cual va
a incrementar su actividad. Ahora, ¿cuál es la actividad de la glucógeno fosforilasa quinasa, que es esta enzima que tenemos acá? ¿Ok? La actividad de la glucógeno fosforilasa quinasa consiste, como su nombre lo indica, en fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Al fosforilar a la glucógeno fosforilasa, es decir, al generar una modificación covalente reversible mediante la adición de un grupo de ortofosfato a la estructura de la glucógeno fosforilasa, se genera un cambio conformacional en dicha enzima que genera un incremento en su actividad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo el glucagón participa mediante la activación de la pKa, ¿ok?, en la fosforilación de la glucógeno-sintasa inactivándola y en la fosforilación de la fosforilasa quinasa que se activa y que fosforila a la glucógeno fosforilasa, que a su vez se vuelve, o sea, se activa. Y con esta activación promovemos el proceso de glucogenólisis, debido a que habíamos comentado de que la enzima que regula la velocidad de este proceso es la glucógeno fosforilasa efectivamente. Ahora, lo que habíamos conversado hasta ahora era en el músculo. En el hígado el mecanismo es muy similar. Es de hecho igual es igual en el hígado. ¿Qué sucede? Que en el hígado, además de considerar la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico y la fosforilasa quinasa, hay que considerar a una enzima que se denomina glucógeno-sintasa 3 quinasa, la cual también es responsable de la fosforilación de la glucógeno-sintasa y de su inactivación. Sin embargo, como les había comentado, esto ocurre en el hígado. Entonces, si no tenemos glucógeno-sintasa 3 quinasa, sino que nada más tenemos pKa y fosforilasa quinasa, es el músculo. Estamos en el músculo. Entonces, en el músculo, el glucagón, para inactivar la ruta de la síntesis de glucógeno, activa la pKa y la fosforilasa quinasa. En el hígado, el glucagón activa a la pKa, activa la fosforilasa quinasa y activa a la glucógeno-sintasa 3 quinasa. Las tres van a tener el mismo efecto sobre esta ruta metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo conversamos y ya completamos lo que es la regulación coordinada del metabolismo del glucógeno en ayuno. Este es el mecanismo principal. Sin embargo, debemos considerar que en el músculo tiene una importancia bastante grande un mecanismo de modulación alostérica positiva. El mecanismo de modulación alostérica positiva que se presenta en el músculo se da porque sabemos que el músculo es un tejido, ¿ok?, con una alta tasa de actividad metabólica debido al fenómeno de contracción que se da en el músculo. Dicho fenómeno de contracción sabemos que requiere de ATP. Entonces, el consumo de ese ATP en el músculo va a desencadenar en la producción de ADP y de AMP. Y esa producción de ADP y AMP, ese incremento en las concentraciones de ADP y de AMP, va a su vez actuar como un modulador alostérico positivo de la enzima glucógeno fosforilasa. Tiene todo el sentido del mundo. Si estamos contrayendo el músculo de una forma repetitiva, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio, lo que buscamos, ¿ok?, es la degradación de dicho glucógeno, la transformación del mismo a glucosa, para que luego esa glucosa entre a la glicólisis y, además de entrar a la glicólisis, genere piruvato y entramos al ciclo de Krebs y a cadena transportadora de electrones, y a su vez esto desencadena en la formación de más ATP para compensar el ATP que se está gastando en el proceso de la contracción muscular. Entonces, recordando, en el músculo vamos a tener pKa, fosforilasa quinasa, activada por glucagón, que van a inhibir a la glucógeno sintasa, ¿ok? Y vamos a tener la glucógeno fosforilasa, ¿ok? La glucógeno fosforilasa va a ser activada por la fosforilasa quinasa, fosforilando a la glucógeno fosforilasa, generando una activación y que se promueva lo que es el mecanismo de glucogenólisis. A su vez, la glucógeno fosforilasa en el músculo, ¿ok?,
tiene una modulación alostérica positiva por parte del AMP y del ADP. ¿De acuerdo? Perfecto, muchachos. Entonces, seguimos ahora con la regulación coordinada del metabolismo del glucógeno en el estado postprandial. En el estado postprandial, el proceso se va a dar a la inversa. Es decir, cuando yo estoy en un estado postprandial, tengo una alta carga de glucosa, una gran cantidad de glucosa en el plasma y el hígado dice, ok, ahora que tengo glucosa y que ya cubrí mis requerimientos energéticos una vez que el hígado ya realizó el proceso de glicólisis del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa varias veces, que ya cumple con la cantidad de ATP que el hígado, digamos, tenía en decremento, ¿ok? Ahora el hígado dice, ok, todavía queda glucosa en el plasma. No quiero perder esta glucosa, sino que la voy a almacenar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando esté en ayuno, ¿ok? Voy a degradar ese glucógeno para sintetizar glucosa de nuevo. Por esto, la glucógeno sintasa, que como bien sabemos, fosforilada está inactiva y desfosforilada está activa, en postprandial se va a fosforilar. Ahora, perdón, se va a desfosforilar. Ahora, ¿quién es el responsable, okay, de la desfosforilación que activa a la glucógeno sintasa? Es lógico pensar, si estamos en postprandial, que tenemos unas altas concentraciones de insulina. La insulina, a su vez, desencadena, mediante la interacción con su receptor y su mecanismo de transducción de señales, en la activación de un grupo de enzimas denominadas fosfatasas. Dentro de estas fosfatasas, la más importante a nivel del metabolismo de los carbohidratos es la PP1, fosfoproteína fosfatasa 1, ¿de acuerdo? La cual va a ser la principal responsable de la desfosforilación de la glucógeno sintasa, el cambio conformacional que se produce producto de la escisión de este grupo fosfato y su subsecuente activación con una subsecuente liberación de la vía de síntesis del glucógeno, ¿ok? Entonces, si lo pensamos metabólicamente hablando, y hablando me refiero a las concentraciones de glucosa en plasma. Si estamos en un estado postprandial, vamos a tener unas altas concentraciones de glucosa en plasma. Estas altas concentraciones de glucosa en plasma, lo que van a buscar va a ser almacenar dicha glucosa debido a que está en exceso o se encuentra en exceso en nuestro plasma. Ahora, ¿qué es lo que sucede posteriormente? Aparte de la acción que tenemos sobre la síntesis del glucógeno estimulando esta vía, vamos a tener, por el contrario, que la fosforilasa quinasa que habíamos hablado previamente, que se activaba gracias al AMP cíclico, o mejor dicho, gracias a la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, producto de la cascada de AMP cíclico desencadenada por la hormona glucagón, vamos a tener que la insulina, ¿ok?, va a activar estas fosfatasas, como les digo, principalmente la fosfoproteína fosfatasa 1, que van a desfosforilar a la fosforilasa quinasa. Al desfosforilarla, esta presenta un cambio conformacional que disminuye o inhibe su actividad. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos inhibiendo a la principal enzima que estimulaba la glucogenólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros inactivamos a la principal enzima que estimula la glucogenólisis, nosotros vamos a disminuir, ¿ok?, el proceso glucogenolítico. Claro, entonces vamos a inhibir a la principal estimulante de la vía. Pero ¿qué sucede? Que aparte de la estimulante, tenemos la que participa fundamentalmente en la vía, que es la glucógeno fosforilasa. Ahora, está bien, yo inhibí a la que principalmente estimulaba, pero también tengo que inhibir a la que realiza el proceso como tal, a la enzima reguladora principal del proceso glucogenolítico. Para esto, igual, la insulina va a activar estas fosfatasas, como les digo, principalmente la fosfoproteína fosfatasa 1, que va a inhibir la glucógeno fosforilasa gracias a la desfosforilación de la misma.
Al desfosforilarla, tiene un cambio conformacional, disminuye su actividad y por tanto se inhibe la vía glucogenolítica. ¿De acuerdo? Básicamente, esto es todo lo que debemos de manejar en relación al tema de la regulación y de la estructura y de los procesos y de las distintas rutas metabólicas que participan en el manejo del glucógeno y su conversión a glucosa y de nuevo su síntesis. ¿De acuerdo? Lo otro, muchachos, aparte de esto, es importante acotar como dato para que les quede para la vida que la insulina a través de las fosfatasas, específicamente la PP1, es capaz de desfosforilar a la glucogenosintasa 3-quinasa, que como habíamos visto era la enzima que era diferente entre el metabolismo muscular y el metabolismo hepático y que permitía, habíamos dicho, en el tejido hepático el proceso, o bueno, mejor dicho, detener el proceso de síntesis de glucógeno. ¿De acuerdo? Entonces, inhibimos a la fosforilasa quinasa, que era la principal estimuladora de la glucogenofosforilasa. Inhibimos a la glucogenofosforilasa también, para que no se dé el proceso glucolítico. Y a su vez, inhibimos a una de las enzimas, recuerden, esto es a nivel hepático, inhibimos a una de las enzimas que se encarga de inhibir la ruta de la síntesis de glucógeno, por lo cual, mediante todas estas formas, en el estado postprandial favorecemos la glucogenogénesis e inhibimos la glucogenólisis. ¿De acuerdo? Bueno, hemos culminado esta video lección. Muchísimas gracias por su atención, de verdad. Gracias por tomarse el tiempo de revisar esta videoconferencia. Espero les sea útil y espero que salgan muy bien y que tengan muchísimo éxito en todas las evaluaciones referentes a este y a todos los demás temas. Como bien saben, me pueden contactar en caso de cualquier duda, en caso de cualquier inquietud. Estoy aquí para ustedes. Por el Facebook, Preparador de Bioquímica Rasetti, por mi Twitter, @rasprepabq, y por mi teléfono personal 0414-227-5464. Muchísimas gracias muchachos y espero que tengan un muy buen día.